Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Reciban un saludo cordial de mi parte. Feliz año nuevo 2022 ya, por la gracia del Señor. Y seguimos perseverando en estos tiempos de estudio bíblico. Cerramos el 2021 compartiendo sobre el reino de Dios, un tema que estuvimos trabajando durante varias semanas y en el cual aún hay mucho por aportar. Quiero hoy compartir esta noche con ustedes, este tiempo con ustedes, en el tema el reino de Dios como tema principal, pero en el tema de esta noche vamos a estar enfocados en el incomparable Rey del Reino. Así he titulado este estudio de hoy, el incomparable Rey del Reino, porque no hay ningún reino sin un rey. Y en el caso del reino de Dios se trata precisamente del rey más grande que ha gobernado alguna vez, el Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Un rey es un gobernante soberano de una nación. Y la palabra soberano significa que él tiene el poder supremo. Poder supremo. Según la definición, entonces un rey es un gobernante soberano de una nación. Y si agregamos también la definición de soberano, soberano significa que tiene el poder supremo, la autoridad más alta y está libre de control externo. Oiga, qué interesante esta definición. ¿A qué se refiere con que un rey es soberano? Se refiere a que tiene el poder supremo, la autoridad más alta y está libre de control externo. En un reino terrenal, el rey posee todo el territorio en el reino y tiene la autoridad encima, ¿verdad?, de todo ese territorio, de todo ese reino y de las personas que en él habitan. Y hace que esos residentes de su reino obedezcan las leyes del reino que él gobierna. Un rey incluso tenía el poder sobre las personas para declarar vida o muerte. Es maravilloso cómo en el caso del reino de Dios, nuestro Rey, Jesucristo, tiene autoridad incluso por encima de los reyes de la tierra que existen o que puedan existir más adelante. La Biblia se refiere a él como el Rey de Reyes. Leamos primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15 para los que gustan anotar. Esta palabra dice lo siguiente. Voy a dar un momentito para que puedan ubicarlo. Primera de Timoteo 6:15. Amén. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este tipo de afirmación que hace Pablo es reiterado también en Apocalipsis. Esta afirmación que él hace de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores también la vemos reiterada en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 17:14. 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ese Cordero, Jesucristo, que fue como Cordero llevado al matadero, recuerdan como profetizaba Isaías, fue llevado, guardó silencio, fue manso, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, dice posteriormente el apóstol Pablo. Aquí nos dice Apocalipsis, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. También en Apocalipsis, en el capítulo 19, vamos un poquito hacia adelante, 19:16. 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes. ¿Por qué le llama Rey de reyes? Porque Él gobierna con tal autoridad sobre un reino que es eterno y soberano. El reino de Dios nunca se acabará. El reino de Dios nunca se derrocará por alguna revolución. Nunca habrá otro gobernante que reemplace al Rey de reyes. Él es también el Señor de los señores, dice ese título. Esta frase, Rey de reyes y Señor de señores, posiblemente, dicen los eruditos, está implicando al hecho de que nadie más tiene inmortalidad. La comprensión de los oyentes originales de esta frase les llevaba a pensar en esa realidad de que Jesucristo es un rey que está por encima de todos, porque Él es inmortal. Recordemos que el contexto de Pablo, también el de Juan, en ese contexto los reyes, sobre todo en el caso de los emperadores romanos, era común que se les atribuyeran poderes divinos, ya que estos se representaban a sí mismos, según ellos, ¿verdad?, como dioses, dueños de todo y de todos. Pablo y Juan son claros en que Jesucristo es el Rey incomparable, un Rey que solo Él es inherentemente inmortal, y por lo tanto toda otra inmortalidad se deriva de Él. Leamos Colosenses 1. Colosenses 1 dice los versos 15 al 17. Voy nuevamente a dar un momento para que lo ubique, para que pueda ir siguiendo la lectura. Repito, Colosenses 1, 15 al 17. Dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él tienen, dice la Nueva Versión Internacional, un orden coherente. Todo se sostiene por la mano de Dios. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de los señores. Aleluya. También es importante mencionar el hecho de que esta palabra, Señor, cuando dice ahí Señor de señores, la palabra que se usa en el original es la palabra kurios. Significa dueño, amo, hacedor, controlador. Todas estas cosas significan dueño, amo, hacedor, controlador. Entonces, cuando la Biblia reconoce al Señor, a Cristo Jesús, como el Señor de señores, está diciendo, Él es el dueño de todo, el dueño de todos. Él es el amo. Además, Él es el hacedor y Él es el controlador de todo, que es prácticamente lo que acabamos de leer en Colosenses 1, 15 al 17. El Antiguo Testamento, si pensamos un poco más atrás, contiene muchas profecías, el Antiguo Testamento, sobre el Rey de Reyes. Y estas profecías del Antiguo Testamento revelan cómo, revelan cuándo, revelan dónde el Rey debía de nacer. Así como también muchos detalles sobre su vida, detalles sobre el ministerio, sobre su muerte, sobre la resurrección de ese Rey. Y todo esto el Nuevo Testamento nos muestra claramente cómo Jesús cumplió esas profecías. En Primera de Corintios 15, el versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice la palabra del Señor:
Perdón. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol aquí, apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús cumplió esas profecías. En los llamados evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se registra el ministerio, las enseñanzas de Jesús. Y aunque si bien es cierto hay mucho registrado en estos 4 evangelios sobre la vida, el ministerio de Jesús, aún habría mucho más que falta por conocer. Según escuché, algunos estudiosos afirman que posiblemente lo que encontramos relatado en los evangelios apenas nos describen 33 días de la vida del Señor, ¿verdad? Es una descripción apenas breve de todo en realidad lo que Él hizo, lo que Él vivió, pero está ahí lo suficiente, lo necesario para que entendamos y le reconozcamos como el Rey prometido, como el Rey verdadero, incomparable, que sigue reinando, que reinará en plenitud, que volverá a la tierra también. En los evangelios, sobre todo es Juan quien nos afirma que hay mucho que además que debe de decirse sobre ese rey, pero que Él ha cumplido esto. Juan 21:25, San Juan 21:25, dice así, leo para ustedes: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir, dice esta traducción de Juan 21:25. No alcanzarían los libros para todo lo que habría que escribirse en relación a ese rey, porque nuestro rey es incomparable. Pero la Biblia nos proporciona todo lo necesario para reconocerle a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder entender que realmente no hay otro como Él y que somos dichosos de tener esa libertad de acercarnos a ese Rey glorioso que es Jesucristo y hacerle Señor de nuestras vidas. Permítame leer ahora Daniel 7:14. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Ese es el Rey de Reyes. Ese es el Señor de Señores, en el cual creemos, al cual servimos. Sin embargo, resulta lamentable cómo, a pesar de tratarse de un rey tan incomparable, ese rey fue rechazado. Y lo más lamentable es que aún muchos le siguen rechazando en el presente. Incluso la Biblia nos relata que fue acusado de ser Satanás y no de ser el rey prometido. En Mateo capítulo 28, Mateo 12, perdón. Mateo 12. Observemos un momento aquí esta escritura. Mateo 12, voy a leer los versos del 22 al 28. Porque el rey fue rechazado, incluso hasta se le acusó de no provenir de Dios, de ser más bien del lado del maligno. Mateo 12, voy a leer del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? ¿Será el Mesías? ¿Será el rey prometido? Se preguntaba la gente sorprendida, atónita, dice, por ese milagro. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús confirmando a través de la autoridad que él ejerce sobre los demonios, sobre las enfermedades, que él es el Rey incomparable, el Rey prometido, el Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, los fariseos le señalaban. Sin embargo, muchos le rechazaron a ese Rey tan maravilloso. Solamente hubo una vez donde hay una aclamación pública, un reconocimiento público de Jesús como Rey. Tal vez ustedes recordarán cuando él entró en Jerusalén, al final del tiempo de su ministerio. Esto está descrito en Mateo 21. Mateo 21 dice lo siguiente, voy a leer del 1 al 9. Mateo 21 del 1 al 9. La entrada triunfal en Jerusalén. Esta fue la única ocasión donde se le reconoce a él realmente como lo que él era, el rey que estaba viniendo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otras cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bendito el que viene. Lo más interesante y al mismo tiempo lo más trágico que puede haber es que las mismas personas que le honraron como rey, que estaban aquel día, ¿verdad?, proclamando, aclamando que el rey había venido, se volvieron contra él poco tiempo después. Muchos de aquellos que decían Hosana, la palabra Hosana es una expresión de reconocimiento, una frase que lo que indica es, Él es el Señor. Ese Señor de señores del que hablábamos antes, Él es el Señor. Mientras Jesús entraba montado en ese burro en Jerusalén, en esa asna, los mismos que estaban gritando antes, un tiempito después estaban más bien gritando, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Les suena esto familiar? Tristemente muchos están replicando esa misma actitud en el presente. Muchos están replicando esto. Por un momento le reconocen como rey. Y al día siguiente, y a la semana siguiente, y a unos instantes después, ya están más bien proclamando lo contrario. Sobre esto dice Apocalipsis 1. Oiga qué fuerte. Apocalipsis 1, 5 al 8. Por favor, observe qué fuerte esta declaración.
Apocalipsis 1, 5 al 8. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice que lamentarán muchos en ese momento, cuando le vean venir en las nubes. Los que le traspasaron, los que le traicionaron tan fuertemente, en ese momento en que la sangre inocente del Señor se derramaba. Esa carga, como ellos mismos dijeron, y esa culpa caería sobre ellos. Y así es. Lo triste es que muchos lo siguen haciendo hoy. Son contrarios al rey. Por un momento quizás le reconocen y luego le dan la espalda. ¿Qué pasó aquí con estos judíos? ¿Qué pasó aquí con estas personas en Israel? Bueno, que Jesús, el rey que vino, no era la clase de rey que habían imaginado. Jesús no aniquiló el imperio romano. Él no estableció un reino terrenal como ellos lo esperaban. Jesús no actuó según ellos pensaron que un rey debe actuar. Lo que ellos no comprendieron fue que antes de que Jesús pudiera afirmar su señorío exterior, él primero tenía que gobernar la fortaleza interna del corazón del hombre. La más grande necesidad de las personas no era la libertad de Roma en ese momento para los judíos, ni tampoco en el presente para nosotros la libertad de cualquier reino que nos oprima. La más grande necesidad es ser librados de las cadenas del pecado. La llave del reino de Jesús era el arrepentimiento, no la revolución. Así que el Rey de Reyes fue rechazado por su propio pueblo. El Rey de Reyes sigue siendo rechazado por sus propios hijos, por su propia creación en este tiempo también. Juan 1:11 dice que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que hemos creído en él, que nos ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La oportunidad está ahí puesta. Creer en él para poder ser hijos de ese rey incomparable. Pero muchos, al igual que Israel, cuando él viene a hacer lo suyo, cuando él viene a los suyos le rechazan. Es claro que el hombre pecador no puede entrar en el reino de Dios si no es a través de ese Rey glorioso que es Jesucristo. Es claro que el reino de Dios es un reino diferente a todos los otros reinos. Ya dijimos semanas anteriores que era un reino espiritual, tanto como terrenal. A través de la muerte de ese Rey Jesús, un camino se abrió para que todos los hombres formasen parte del reino. A través de la muerte y la resurrección, Él abrió el camino para que toda persona se integrara a su reino. Jesús claramente no hizo nada digno de muerte. Él nunca pecó, pero murió en el lugar de todos aquellos que sí han pecado. Él pagó la pena de la muerte por los pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna, vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de su muerte por crucifixión, imagínense, ese rey incomparable muere crucificado. Después de que ese rey es enterrado,
Lo glorioso es que Él no permaneció en la tumba. A través de su resurrección de los muertos, Jesús ganó la victoria sobre la muerte física y nos ha prometido que aquellos que se vuelvan parte de su reino pueden experimentar quizás la muerte física en algún momento, pero así como Jesús también la experimentó, también experimentaremos la resurrección de la muerte, como Cristo Jesús lo hizo, porque nuestro Rey es eterno. Nosotros somos parte de un reino eterno y tendremos vida eterna. Esto es algo maravilloso. Esto es algo por lo que tenemos que vivir sumamente agradecidos con el Señor. Vea qué lindo lo que dice Efesios capítulo 2. Por favor, observe Efesios 2. Voy a leer del verso 4 al 7. Voy a empezar desde el 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Gloria sea a nuestro Dios. El Rey del reino de Dios. El Rey del reino es un Rey de vida, eternamente vivo y dador de vida. Por eso es tan incomparable. Por eso da gusto hablar de Él. Por eso es tan glorioso conocerle y conocer su verdad. Precisamente antes de retornar al cielo, esto no lo podemos pasar por alto. Nuestro Rey, que promete volver, nos da una comisión importante. Nos da una comisión sumamente importante, una tarea muy importante, para que seamos embajadores de su reino a lo largo del mundo. ¿Recuerdan lo que Jesús declaró? Mateo 28, la gran comisión. Leámosla un momentito. Mateo 28. Verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Por tanto, con esa autoridad del Rey, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una comisión gloriosa, una tarea poderosa, es lo que el Señor nos ha dado. Lo triste de esto, ¿sabe qué es? Que muchos que dicen creer en Él como Rey, que dicen yo reconozco que es incomparable nuestro Rey, que viven un cristianismo, entre comillas, de reconocimiento de que Él es Señor de señores, parecieran a la vez
no reconocerlo o menospreciar su autoridad. ¿Por qué? Porque nunca comparten de su reino al mundo. Pierden de vista que daremos cuenta a nuestro Rey de que tanto hicimos en obediencia a su mandato. Marcos capítulo 8. Permítame leer para ustedes los versos 34 al 38. Escuche lo que dijo Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sí, porque el Rey también ha prometido volver y establecerá su reino en plenitud. Pero quienes se avergüencen de él no tendrán parte. Y a veces pareciera que la gran comisión se ve afectada por la vergüenza. Parece que se pierde de vista que es un rey tan glorioso y un reino tan poderoso que hay tanto que decir de ello. Y pareciera que gana más la vergüenza, el qué dirán. Tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto. El rey ha prometido volver, establecerá su reino en plenitud. Y de hecho, vea que es tan poderoso ese alcance de su reino, que dice que todos los reinos de la tierra se rendirán ante su poderío eterno. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. En conclusión, gocémonos de tener un Rey incomparable que vive para siempre. Gocémonos de tener un Rey que nos ha entregado un reino de poder en el cual tomamos parte por su gracia y amor. Y vivamos agradecidos, obedeciendo los mandatos del Rey. Sobre todo, no dejemos de proclamar la salvación que hay solamente en Él. Y participemos, amados, participemos activamente en la extensión de su reino en la tierra, porque para eso fuimos llamados. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos en una próxima ocasión.